verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagorables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro curso, donde lo dejamos el lunes pasado, en la carta a los Hebreos. Os recuerdo que esta carta, según los estudiosos, está escrita más o menos entre los años 70 o 90 de nuestra era. Es como una especie de tratado de teología donde se hace una defensa acerca del sacerdocio de Cristo, superior al sacerdocio de Leví, y para dilucidar dudas y animar a los cristianos en momentos duros de persecución, para que se mantengan fieles a la grandeza de su fe, así como Dios es fiel, en una palabra, que vale la pena ser cristiano. Ningún escrito del Nuevo Testamento ha plasmado con tanta audacia y profundidad la más grave tentación que puede dar al traste con la identidad cristiana, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Y es, ya lo decía Pío XII, creo que fue Pablo VI, que le daba miedo el cansancio de los buenos, si es de Pablo VI. Y sobre esto advierte esta carta: un cansancio no proveniente del trabajo, cosa que sería normal y perfectamente entendible, sino de la pérdida de vista de las dimensiones reales del misterio cristiano, de sus exigencias más claras, de sus esperanzas más grandes. El fin de la carta, lo hemos ido viendo el otro día y lo terminaremos de ver hoy, es inculcar a los destinatarios de la carta la preeminencia o la excelencia de la nueva alianza sobre la antigua. Y él sabe que los que le están oyendo están en peligro de perder la fe y volver al judaísmo. Está la carta a los Hebreos, no solo por las persecuciones a las que estaban expuestos, que sí, que lo eran, sino más bien, y ahí es donde vamos a entrar un poco hoy a saco, la lentitud de su progreso espiritual, la atracción que ejercía sobre ellos, la magnificencia del templo, el culto de sus tradiciones. Es una comunidad que está atravesando un momento difícil, una crisis típica de la segunda generación: indolencia, descuido en la fe, poco aprecio de la salvación traída por Cristo, abandono de la sociedad eclesial, de las reuniones de comunidad. Y él, el autor, sea quien fuere, este autor de la carta a los Hebreos, ya decimos que es doctrina paulina, la califica como una situación grave, pues constituye una merma importante en la fe y se puede llegar, lo más grave, a una apostasía. Nos quedamos terminando el otro día esa mini exégesis u opinión nuestra, humilde opinión, acerca de esa cita del capítulo 5 de la carta esta, de la carta a los Hebreos, en el que aventurábamos que nos habíamos sentido muy gratificados al leer el segundo libro de Jesucristo, de Benedicto XVI, en su capítulo 4, que él titula Oración del Huerto, y la carta a los Hebreos, que más bien avala esta tesis que hemos defendido aquí, o que yo os exponía el otro día, ¿no? Es una humilde opinión,
y que ha tenido dispares interpretaciones. Aquello de pidió con lágrimas y gemidos al que podía salvarle de la muerte y fue escuchado, su naturaleza humana fue confortada y así librado de morir entonces. Cuando dice que fue librado de la muerte, entonces, decíamos nosotros, porque de esa manera pudo cumplir la voluntad del Padre y ser levantado en alto y atraer hacia sí a todos los hombres. Ahí nos quedábamos el lunes pasado. El sacrificio de la cruz a Jesús le hizo al mismo tiempo ser víctima y sacerdote, o sea, redentor, y perfecto sacerdote de la nueva ley, y por tanto causa de salud eterna, como dice el texto que leímos. La carta sigue, y vemos esta costumbre muy conocida ya por otra parte por nosotros, porque es propia de San Pablo, de intercalar lo dogmático y las enseñanzas doctrinales con normas prácticas de conducta. Vamos a releer, porque parte de esto que vamos a leer ya se leyó el otro día, del capítulo 5, del 11 al 14. Sobre lo cual tenemos mucho que decir, de difícil inteligencia, porque os habéis vuelto torpes de oído, pues los que después de tanto tiempo debíais ser maestros, necesitáis que alguien de nuevo os enseñe los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis vuelto tales que tenéis necesidad de leche en vez de manjar sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la doctrina de la justicia, porque es aún niño, mas el manjar sólido es para los perfectos, los que en virtud de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en discernir lo bueno de lo malo. Aquí vemos lo que os decía, ¿no? Un reproche por la indolencia, por la dejación. Dado el tiempo de la conversión, deberían ser ya maestros en la fe y tienen necesidad de volver a aprender los primeros rudimentos que les fueron explicados. Y les pone este ejemplo de la alimentación, ¿no? A los niños no se le puede dar algo más sólido que la leche. ¿Cuántos cristianos de hoy podrían recibir este mismo reproche? Y muy importante es que recalca, como con una frase hecha, mucho tenemos que decir, así ha empezado a leernos Alicia, mucho tenemos que decir, lo que no es tanto en cuanto a la dificultad de entender el sacerdocio de Cristo, como el que la razón sea que se han vuelto perezosos, lentos y tardos para aprender. Es una lástima, añade, que los que ya debían de alimentarse de un manjar sólido, que es el destinatario a los perfectos, o por decirlo de alguna manera, los espiritualmente adultos, no que sean perfectos en todo, tengan todavía necesidad de leche, de alimentos de los niños, incapaces de entender la doctrina de la justicia, en una palabra, lo que equivale a la doctrina de la justificación de Jesucristo, de Dios en una palabra, que nos ha traído por Jesucristo. Y con esto pasamos al siguiente capítulo, al capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 8. Por eso dejaremos lo elemental de la doctrina cristiana y nos ocuparemos de lo maduro. No vamos a echar otra vez los cimientos, o sea, el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Así procederemos si Dios nos lo concede, pues los que una vez han sido iluminados han gustado el don celeste, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra buena de Dios y el dinamismo de la edad futura. Si después apostatan, no pueden contar con otra renovación, crucificando de nuevo y exponiendo al escarnio para su arrepentimiento al Hijo de Dios. Una tierra que bebe la lluvia frecuente y produce plantas útiles para los que la cultivan, recibe una bendición de Dios, pero si da cardos y espinas, es inútil y poco menos que maldita, y acabará abrasada. Perfecto. Vamos a explicar un poquito esta cita, ¿verdad? No obstante la falta de preparación de los destinatarios para temas más elevados,
el autor sigue con su propósito de tratar el tema del sacerdocio de Cristo, sin intentar volver a las explicaciones elementales propias de la primera catequesis. Son las dos ideas fundamentales. Primeramente, no serán las doctrinas elementales sobre Cristo, o sea, nos han dicho, penitencia de obras muertas y fe en Dios, bautismo e imposición de manos, y resurrección de muertos y juicio eterno, sino que dejando todo eso de lado, se elevarán a lo más perfecto, a una instrucción doctrinal superior propia de los que quieren ser adultos espiritualmente, y sin embargo, debido a su dejadez, a su indolencia, son todavía imperfectos, son como niños, pero son ya cristianos de antiguo, y por lo tanto tienen que tratar de asimilar el alimento propio de adultos. Ese parece que debe ser el sentido del por lo cual, ¿no? Por otro lado, es muy interesante desde el punto de vista histórico esa relación de catálogo de verdades, pues indirectamente se nos da a conocer cuál era el principal contenido de la primera catequesis. De los 6 puntos que ha dicho, los 2 primeros, penitencia, fe, son de carácter moral, de carácter dogmático moral. Los 2 siguientes, bautismo e imposición de manos, son de carácter sacramental, y los 2 últimos, resurrección, juicio, de carácter escatológico, del más allá, de los novísimos que decíamos, ¿no? La catequesis primitiva necesitaba dar información de todo esto, a fin de clarificar ideas. La imposición de manos, en concreto, podemos adivinar que es o hace alusión al sacramento que se daba después del bautismo para comunicar el Espíritu Santo. Por lo tanto, tendremos aquí los primeros vestigios del sacramento de la confirmación, ya que en este tono y a quienes está hablando no tiene sentido el otro sentido de imposición de manos que conocemos, que sería el de sacerdocio o el del orden, ¿no? Sino más bien de este sacramento de iniciación cristiana que es la confirmación. Por lo que toca a resurrección de los muertos y juicio eterno, son temas que ya son de sobra conocidos, pues por Romanos, por Corintios y sobre todo por las 2 cartas primeras que vimos, acordaros, de los tesalonicenses, donde tenían esa preocupación por el más allá. La segunda parte de la cita, sin embargo, es más compleja. ¿Por qué? Porque parece que el autor, al mismo tiempo que indica la razón de por qué no vuelve a esa catequesis inicial, trata de poner en guardia a los que reciben la carta de las desastrosas consecuencias de una eventual apostasía. Porque la apóstata es como una tierra que en lugar de producir frutos buenos, los frutos esperados, no tiene sino espinas, cardos, abrojos. Y eso está a un paso de la perdición definitiva. Si nuestras obras son malas, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ¿verdad? Si lo que produce el efecto de la palabra en ti son obras malas, como espinas, como abrojos, estás a un pasito de pegar la patada, hablando mal y pronto para entendernos, a un paso de la apostasía. Y por eso les advierte. Y el autor, como vamos a ver, no se queda en el regaño. Y lo que advierte ahora, vamos a ver que lo que da son palabras de aliento, palabras de esperanza. Vamos a leer del capítulo 6, del 9 al 20. Queridos hermanos, aunque hablamos así, estamos persuadidos de que vosotros estáis en una situación mejor y más favorable con respecto a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidar vuestras buenas obras y el amor que habéis demostrado hacia su nombre en el servicio que habéis prestado y seguís prestando a los creyentes. Deseamos solamente que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño por guardar intacta hasta el fin vuestra esperanza. Que no os descuidéis y que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la perseverancia entran en posesión de las promesas. Dios, al hacer la promesa a Abraham, no teniendo otra persona mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: sí, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia.
y así, por la perseverancia, Abraham alcanzó la realización de la promesa. Los hombres, en efecto, juran por lo que es más grande que ellos, y el juramento es la garantía que pone fin a sus controversias. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba nueva de que su decisión era irrevocable, se comprometió con juramento para que por estas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos mayor ánimo los que nos refugiamos en la adhesión firme de la esperanza a la que estamos destinados. Esta esperanza es para nosotros como una áncora segura y firme, que penetra más allá de la cortina del santuario, donde, como precursor nuestro, entró Jesús, convertido en sumo sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Evidentemente, el autor trata de mitigar, de paliar la impresión pesimista que podía haber producido sus palabras anteriores y les dice que él espera de sus queridos o carísimos, como dicen otras traducciones, destinatarios, que no haya lugar a esas amenazas que les ha dicho. El cambio de tono, desde luego, clarísimo, ¿no? Y la razón, su confianza, que la pone en Dios, que Dios no es injusto y, por tanto, es seguro que no olvidará las buenas obras que han hecho y siguen haciendo. No sé si fue ayer, antes de ayer, un día, ahora entre semana, hablaban de que ni un vaso de agua que hayas dado por el reino de los cielos quedará sin recompensa, en uno de los evangelios del día, ¿no? Pues eso es lo que quiere decir aquí el autor. Es decir, lo poquito bueno que hayáis hecho, el Señor lo va a tener en cuenta, porque Él es justo, ¿no? Y que les prestará una protección especial. 2. Habla, como ha mencionado el Padre en la misa, de los santos. O sea, llama a los cristianos santos, porque lo somos. Ya lo hemos explicado más veces, ¿no? En Romanos, en Corintios. Y otra, hay que perseverar hasta el fin. Diligentes, imitando a los que mediante la fe y la paciencia consiguen alcanzar las divinas promesas. Entre estos hay que contar de un modo muy especial a Abraham, claro, nuestro padre en la fe, con una perseverancia heroica. Y al mencionar a Abraham, el autor no se contenta como proponerlo como modelo que hay que imitar, sino que insiste sobre todo en que la promesa hecha a él vale también para nosotros los cristianos, como fundamento de nuestra esperanza. Y da una bella imagen, la del áncora o la del ancla. Propiamente a nosotros nos suena mucho más lo del ancla. El áncora, o sea, el término áncora se usa muchísimo en la marina, pero se refiere al ancla, que suena o que aclara más esa firmeza de nuestra esperanza. Es pues el sentido que tiene, ¿no? El ancla arrojada a la arena del fondo del mar sujeta las naves para que estén más o menos en su sitio. Digo más o menos porque si viene una fuerte corriente de aire se lleva y vuelca y haga lo que haya que hacer. Pero en tiempo de bonanza se echa el ancla y el barco de allí no se mueve, ¿no? Un poquito más acá, un poquito más allá. Pues bien, igual para permanecer firmes, igual que el barco, para nosotros, los cristianos, lo que nos ancla a esa vida es la esperanza. Es la misma idea expresada ya en el versículo 18, y lo más sorprendente de esta imagen, que luego se hará corriente en la iconografía cristiana de las catacumbas y que se sigue usando, sin ir más largo, nuestra ataúd de fe católica, si lo veis en las insignias, en la web, es una cruz con un ancla enganchado abajo, ¿verdad? Y importante también, y esto sonará más, que estamos en el año de la esperanza, está representada igualmente con un ancla. Es el símbolo que ha adoptado la Iglesia y que podéis ver seguramente en cualquier cartel anunciador del año de la esperanza. Pontífice para siempre, dice, según la orden de Melquisedec. Con este unir la esperanza del cristiano, simbolizado en el ancla, en el áncora, la dignidad sacerdotal de Cristo, y sobre esa tesis va a seguir el capítulo en el siguiente, que ahora ya es el 7. Vamos a leer del 7 del 1 al 3.
Este Melquisedec es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio 1/10 de todo el botín. Se llama primero Rey de Justicia, después Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Figura sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote por siempre. Comienza aquí el autor a desarrollar lo que muy bien puede considerarse como el tema central de toda la carta, pues lo decía ya el otro día, ¿no? La superioridad del sacerdocio y el sacrificio de Cristo sobre todo el sacerdocio, el de Melquisedec, el de los levitas, el único sacerdote para siempre. La exposición ocupará casi 4 capítulos, del 7, 8, el 9 y el 10. Y aquí es presentada la figura de Melquisedec, personaje que aparece en el horizonte de la historia bíblica, entrando bruscamente al encontrarse con Abraham, y desaparece luego sin dejar más huella que una alusión en Salmos. Parece que todo invita a descubrir en él algo misterioso, y así lo va a hacer el autor de esta carta, relacionándolo con Cristo. Primeramente, nos ofrece los datos que tenemos sobre Melquisedec, rey de Salem, que admitido por todos los exegetas como Jerusalén, ciudad de la paz, sacerdote del Dios Altísimo, por tanto de judíos y gentiles, se encuentra con Abraham, a quien bendice y de quien recibe el diezmo, la 10ª parte de todo cuanto tiene. Es, en resumen, lo único que sabemos de él, tal como se nos cuenta, para los que tomáis nota, en Génesis 14, del 17 al 20. Estos datos positivos, bendiciendo a Abraham y recibiendo el diezmo de todo, lo aprovecha el autor para probar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de la tribu de Leví. De momento, sin embargo, no se fija en esto, sino en estas otras dos cosas: el significado etimológico de las dos palabras. Melquisedec, mi rey de justicia, y Salem, paz. Y la circunstancia de que no se indiquen antepasados ni descendientes de Melquisedec, así como tampoco de su nacimiento y de su muerte. Evidentemente, el autor de la carta sabe muy bien que Melquisedec tuvo padres y que nació y que murió, pero le interesa hacer notar el silencio de la Escritura. Es que la Escritura no nos dice nada sobre ese particular. Un silencio que el autor no considera casual, sino dispuesto por Dios para asemejarlo a su Hijo, del que sería tipo o figura. Y así lo firma resueltamente en la frase final: asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pero fijaros, no es Jesucristo asemejado a Melquisedec, sino al revés. Melquisedec asemejado a Jesucristo, que es el personaje principal. Del mismo modo que el santuario terrestre ha de ser o se asemeja al celeste. El que diga que Melquisedec permanece sacerdote para siempre ha de referirse a este carácter extratemporal, por decirlo de alguna manera, que presenta la narración bíblica y que es figura de Cristo, sin principio ni fin de sus días. Vamos a seguir leyendo, del 4 al 10. Observad lo grande que sería que el patriarca Abraham le dio 1/10 del botín. Los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden de cobrar legalmente diezmos al pueblo, es decir, a sus hermanos que descienden también de Abraham. En cambio, el que no se incluye en su genealogía cobra diezmos a Abraham y bendice al titular de la promesa. Sin embargo, el menor es bendecido por el mayor. En un caso reciben diezmos hombres que han de morir, en otro caso uno de quien se declara que vive. Por así decirlo, Leví, el que cobra diezmos, los pagaba en la persona de Abraham,
pues estaba ya en las entrañas del antepasado cuando le salió al encuentro Melquisedec. Correcto, sabéis que Leví es hijo de Abraham, ¿no? Muy bien, presentada la persona de Melquisedec, tipo o figura de Cristo, se da ahora un nuevo paso en orden a probar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre la tribu de Leví en la ley mosaica. El argumento, dentro de la oscuridad propia de toda semejanza o alegoría, sin embargo, es fácil de captar. Melquisedec bendice y recibe diezmos de Abraham, que le es superior, y superior a su descendencia los hijos de Leví. Para el desarrollo de este argumento, el autor comienza diciendo, o poniendo por delante, la grandeza de Melquisedec, que ya lo hemos leído, a quien Abraham, no obstante ser quien era, le entrega el diezmo de todo, y también los sacerdotes de Leví recibirán el diezmo de sus hermanos, a pesar de ser ellos igualmente hijos de Abraham. Era un precepto de la ley por su dignidad sacerdotal. Sabéis que en el reparto de la tierra prometida, se reserva a la tribu de Leví para el culto del Señor y no recibe tierra. Por el contrario, recibe diezmos de sus hermanos. Digamos que es por oficio, ¿no? Pero el caso de Melquisedec es especial, pues sin ningún precepto previo, sin estar sujeto a ninguna ley, recibe el diezmo de Abraham mismo, es decir, de aquel a quien le fueron hechas las promesas. Señal, pues, de la dignidad de Melquisedec, superior en este caso a Abraham. A la misma conclusión nos lleva el hecho de la bendición, pues quien bendice es superior al bendecido. Hemos escuchado el versículo 7, ¿no? Y si es superior a Abraham, también es superior a Leví, descendiente suyo, y de los sacerdotes de la tribu de Leví, que son hijos de Leví. Y es que estos, aunque recibían diezmos, estaban sujetos a la muerte. Habían de transmitir el sacerdocio de padres a hijos. En cambio, Melquisedec no necesita transmitir su sacerdocio, conforme a lo que se nos ha dicho, que vive para sí. El autor, sin embargo, ahora da un pasito más y va a decir a los destinatarios de la carta, que evidentemente, y esto lo prueba una vez más, conocen muy bien el Antiguo Testamento, y que os decía el primer día, presenta el sacerdocio levítico sustituido por el de Cristo. Vamos a leer del 11 al 25 de ese capítulo 7. Ahora bien, si por el sacerdocio levítico se lograba la consumación, pues por él recibía el pueblo la ley, ¿qué falta hacía nombrar otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Pues un cambio de sacerdocio significa necesariamente un cambio de ley. Este de quien se habla aquí pertenece a otra tribu, de la cual nadie... El pasaje es un poco largo, pásate al 22, por ejemplo. Al 22. Así es más valiosa la alianza que Jesús garantiza. Aquellos sacerdotes eran numerosos porque la muerte les impedía continuar. Este, en cambio, como permanece siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Así puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Perfecto. Si hasta aquí el autor había hablado directamente de Melquisedec e indirectamente de Cristo, ahora comienza ya a hablar directamente de Cristo y solo indirectamente de Melquisedec, afirmando en resumen que el sacerdocio levítico ha sido abolida y abolida también la ley mosaica, estrechamente ligada a él, y reemplazado por otro sacerdocio más perfecto, el de Cristo, y otra obra religiosa derivada de él, de mucha más elevación y virtud santificadora, podemos decir hoy, la Iglesia. Otra característica del nuevo sacerdocio es que fue instituido por Dios con juramento, cosa que no había sido hecha con el sacerdocio levítico. Ello significa que se trata de un sacerdocio más excelente que el de Aarón y que se introduce en una economía religiosa más perfecta.
¿Por qué? Pues porque solo se jura en las decisiones de mayor importancia y cuando se requiere hacer resaltar esta firmeza, esta estabilidad de lo que está diciendo. Es lo que señala a continuación, diciendo que Cristo es el sacerdote eternamente perfecto. Leamos del 26 al 28. Tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado más alto que los cielos, que no necesita diariamente, como los sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo él de una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La ley, en efecto, constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sacerdote al Hijo hecho perfecto para siempre. Correcto. Estos versículos que nos ha leído Carmen son algo así como un himno de toda la humanidad agradecida que por fin ha encontrado el sumo sacerdote que necesitaba. Se trata de presentar la figura de Cristo, nuestro gran sacerdote, enumerando sus principales cualidades o excelencias. Y en el siguiente capítulo va a hablar, en el capítulo 8, del santuario celeste, al nuevo sacerdote, nuevo santuario, también hablando de la superioridad de Cristo, y de manera expresa dice a los destinatarios de la carta que se trata, y esto sí lo vamos a leer, de una nueva alianza, la definitiva. Escuchemos, del capítulo 8, del 6 al 13. Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer dones y sacrificios. Luego también éste necesitaba algo que ofrecer. Si estuviera en la tierra, no sería sacerdote, ya que hay otros que ofrecen legalmente dones. Estos ofician en una figura sombra de lo celeste, como dice el oráculo que recibió Moisés para fabricar la tienda. Atención, hace todo según el modelo que te mostraron en el monte. Ahora bien, a él le toca un ministerio superior, ya que es mediador de una alianza mejor, instituida sobre promesas mejores, pues si la primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para la segunda. Pero él pronuncia un reproche: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con la casa de Israel, con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando lo tomé de la mano para hacer. Suficiente, puedes dejarlo ahí, va a seguir insistiendo sobre lo mismo, es bonito para que lo leamos en casa, pero el sentido ya lo tenemos claro. El autor, tratando de hacer resaltar la excelencia del sacerdocio de Cristo, y para ello se fija ahora en la alianza de la que es mediador, mucho más excelente que la alianza antigua a la que pertenecían los sacerdotes de la tribu de Leví. Se trata sencillamente de hacer resaltar la importancia de la gracia divina como luz y como fuerza. Y lo abundante es que será repartida entre todos los nuevos participantes de este único pueblo, tanto que el cristiano, más que el magisterio externo, deberá agradecer siempre su conversión. Esto es importante, quiero resaltarlo. Le agradeceremos más la conversión y el progreso en la vida espiritual a este sacerdote eterno para siempre. Y como conclusión, haciendo hincapié en la palabra nueva de la que habla el texto de Jeremías, el autor hace notar que llamar nueva a la segunda alianza equivale a decir que la vieja es anticuada o imperfecta o condenada a desaparecer. Con nuevos paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento va a seguir el autor en el próximo capítulo, resaltando la superioridad de Cristo. Vamos a leer solo del capítulo 9, del 24 al 28.
Pues bien, Cristo entró no en un santuario hecho a manos, copia del auténtico, sino en el cielo mismo, y ahora se presenta ante Dios a favor nuestro. No es que tenga que ofrecerse repetidas veces, como el sumo sacerdote que entra todos los años en el santuario con sangre ajena. En tal caso, tendría que haber padecido repetidas veces desde la creación del mundo. Ahora, en cambio, al final de los tiempos, ha aparecido para destruir de una sola vez con su sacrificio los pecados. Como es destino humano morir una vez y después ser juzgados, así Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Perfecto, es algo que necesitábamos escuchar, ¿no? Es decir, tantas veces se cuestiona el sacrificio de la misa, que es incruento, porque cruento, es decir, derramando su sangre, redimiendo, fue una sola vez y para siempre. Aquí lo tenemos, en la carta a los Hebreos, una verdad que hemos escuchado infinidad de veces. Pues mirad, del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Son ideas que conocemos y que aquí están expuestas maravillosamente. Y de paso anuncia su segunda venida, como habéis oído, ¿no? Para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, y así como a los hombres les está establecido morir una vez y después el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para tomar sobre sí los pecados de todos, aparecerá por segunda vez sin pecado a los que le esperan para recibir la salud. O sea, anunciando la segunda venida de Cristo, la parusía. Toda la carta gira en torno a estas ideas. El único y auténtico sacerdote de Cristo, como estamos viendo, merecen especial atención los capítulos 10 y 11, donde se destaca la virtud básica de la fe. Ahí nos habla de la fe de los personajes, os lo recomiendo para lectura de casa, los personajes sobresalientes del Antiguo Testamento, Abel, Abraham, Isaac, Moisés, y a nosotros nos dice, vamos a leerlo en el 10:38, porque esto nos afecta a nosotros. Ni justo por creer vivirá, pero si se echa atrás, no me agradará. Esto. Sigue. Nosotros no pereceremos por echarnos atrás, sino que salvaremos la vida por la fe. Exacto. Y en el capítulo 11, en el primer versículo, tiene una preciosa definición de fe que vamos a leer. Pues seguro que os suena, o la habéis visto incluso escrita en algún sitio, y la recoge cantidad de sitios, ¿no? Porque es la mejor definición de fe que hay. 11:1. Ahora bien, es la fe la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven. Hasta ahí. La fe es garantía de lo que esperamos y prueba de lo que no vemos. No se puede expresar mejor con menos palabras. El cristiano vive de fe, no de sentimientos. Por no tener en cuenta esto, por pensar que el seguimiento de Cristo, de la vivencia del cristianismo es cuestión de sentir, muchos se equivocan y abandonan ante la primera dificultad. Yo no voy a misa porque a mí la misa es que no me dice nada, además el cura es de pesado, mira, yo paso de aguantar el rollo, si es que no siento nada, si es que no me motiva, etcétera, ¿no? Hasta que algo duro y difícil de carácter personal o familiar le hace sentir muy mal, y entonces le encuentras allí de rodillas delante del sagrario. Luego era cuestión de fe. Y esto ocurre porque no entendemos estas palabras que hemos leído anteriormente del capítulo 10, que es que el justo vive de la fe. Fuera cobardías y mirar con ojos de fe. Tomar altura, abrazarnos a la revelación, a la palabra cierta de Dios, que es garantía de felicidad, aunque no lo entendamos tantas veces. Palabra cierta de Dios, y con unas palabras consoladoras del último capítulo de la carta vamos a terminar. Leer 13 del 5 al 9.
desinteresados en vuestra conducta y estad contentos con lo que tenéis, pues Él dijo: no te dejaré ni te abandonaré, por lo cual podemos decir confiados: el Señor me auxilia y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Recordad a vuestros guías que os transmitieron la palabra de Dios, observando el desenlace final de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Conviene afianzar el corazón con la gracia, no con dietas que no aprovecharon a los que las observaban. Perfecto, son frases hilvanadas, todas de textos del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, de Salmos, que confirman los argumentos que dábamos al principio, ¿no? Que los destinatarios eran conocedores perfectamente de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Hemos saltado a propósito muchos pasajes, por no ser exhaustivos o reiterativos, pero merece esta carta, de verdad os lo digo, dedicarle tiempo a solas, hacerla incluso objeto de nuestra oración personal, pues es muy clarificadora y desde luego queda el sacerdocio de Cristo plenamente confirmado, ¿no? Es la idea básica más importante. Escrita para hebreos, es decir, para cristianos de origen judío, conocedores del Antiguo Testamento, y costumbre típica de Pablo, como sabemos, de exponer su doctrina, pues se conocía la escritura a dedillo y con argumentaciones propias para los cristianos del tiempo presente, para los que escriben. ¿Que Pablo no es el autor? Bueno, vale, aceptamos barco, pero desde luego la doctrina es eminentemente paulina. Y con esto terminamos las cartas a lo que son todas las cartas de Pablo y la carta de Hebreos, aunque no sea de Pablo. Seguiremos con las cartas católicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, de día del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, sus hijos, parezcamos a Cristo, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae de los ánimos, sino que